A nuestro planeta le quedan pocos lugares intactos por el ser humano, pero existe todo un continente al que, literalmente, es imposible llegar. La Antártida sigue estando llena de misterios. Bajo kilómetros de hielo se esconden formas de vida extrañas, mientras anomalías gravitacionales desconciertan a los científicos. Y lo más probable es que nunca llegues a ver nada de esto. En 1959, 12 países llegaron a un acuerdo y cerraron la Antártida al resto del mundo. Pero, ¿qué es lo que realmente se esconde bajo el hielo? ¿Por qué fue necesario mantener en secreto todo un continente? Volemos atrás en el tiempo, a una época en la que estaba en juego el destino de todo un continente. Parece sacado de las páginas de una novela histórica, pero hace apenas un siglo esto era la realidad. La Antártida, el rincón más austral y helado del mundo, se convirtió en el escenario de la última gran carrera de expansión. Las naciones competían por ella y se repartían porciones en forma de porción de tarta en el mapa, sin preocuparse de que a menudo estas zonas se solaparan entre sí. Estaban dispuestos incluso a luchar por el hielo y la nieve, pero lo que estaba en juego era mucho más que eso. Exploradores como el noruego Roald Amundsen y el británico Robert Falcon Scott se convirtieron en héroes nacionales. Sin embargo, sus expediciones estaban impulsadas tanto por la curiosidad científica como por la ambición política. El trágico destino de la expedición de Scott al Polo Sur en 1912 demostró el enorme precio que exigía esta competición. Su equipo, exhausto y con congelaciones, llegó al Polo Sur solo para descubrir que el grupo de Amundsen ya les había adelantado y había plantado la bandera. En el camino de regreso, todos perdieron la vida, sus cuerpos fueron encontrados meses después en una tienda cubierta de nieve, a apenas 18 kilómetros del depósito de suministros más cercano. Pues sí, en la Antártida el terreno no es como cuando caen 2 centímetros de nieve en la Sierra de Matra. Desde cierto punto de vista, la superficie de Marte ofrece condiciones menos extremas que el punto más austral de nuestro propio planeta. Es lógico preguntarse por qué todo el mundo quería territorios allí, si solo hay nieve y hielo. Puede que en la superficie no haya nada más, pero los tesoros subterráneos ya son otro asunto completamente diferente. Las materias primas despertaban mucho más el interés de los políticos. Resultó que podría haber grandes cantidades de carbón y petróleo debajo de la superficie. Petróleo y carbón. Si una gran potencia escuchaba estas dos palabras en cualquier momento del siglo XX, aparecía allí de inmediato. Sí, incluso en el Polo Sur. Así, a partir de entonces, la Antártida dejó de ser simplemente un continente helado y se convirtió en una nueva herramienta para lograr la independencia energética y el crecimiento económico. Para la década de 1950, con el estallido de la Guerra Fría, la situación del continente se volvió realmente peculiar. Algunos, de hecho, estaban considerando instalar bases militares allí. Porque, claro, ¿qué otra cosa podría faltar en ese lugar aparte de unos cuantos radares y estaciones de misiles junto a los pingüinos? Las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, estaban muy interesadas en hacerse con la mayor cantidad de territorio posible, y todo apuntaba a que este lugar en el fin del mundo se convertiría en un nuevo escenario de tensiones internacionales. Fácilmente podría haber estallado una nueva crisis, con soldados estadounidenses y rusos patrullando el hielo o espiándose mutuamente a 40 grados bajo cero. Sin embargo, entonces ocurrió una especie de milagro. Por una vez, los líderes mundiales tomaron una buena decisión. El Tratado Antártico, firmado en 1959 por 12 países, estableció que no habría conflictos ni minería, y que este continente solo podría ser utilizado para la investigación científica. La Antártida, en muchos aspectos, no se parece a los demás continentes. No hay paisajes variados, ecosistemas ni ciudades. El hielo interminable y el océano tormentoso que lo rodea resistieron los intentos de exploración humana durante miles de años. La Antártida es más grande que todo Estados Unidos, y si fuera un solo país, solo Rusia la superaría en extensión. Aquí se encuentra el 90% de todo el hielo de nuestro planeta y el 70% de toda el agua dulce del mundo, aunque, por supuesto, está congelada. Esta zona es una de las principales modeladoras del clima y el tiempo de nuestro planeta, pero los mares que la rodean también juegan un papel importante en ello. Las tormentas más feroces del mundo, con vientos de hasta 150 km por hora, son casi cotidianas por aquí. Sin embargo, estos vientos y corrientes extremas impulsan las principales corrientes oceánicas de nuestro planeta, mientras regulan la temperatura de la Tierra. Y aunque podrías pensar que, con tales extremidades, todo es solo una capa de hielo de 2 kilómetros de grosor, su aislamiento ha dado lugar a una vida silvestre muy particular. Desde los diminutos krill hasta los pingüinos y las ballenas, la mayoría de los animales que viven aquí no se encuentran en ningún otro lugar. Pero lo esencial, la razón por la que comenzó la lucha, luego se alcanzó la paz y ahora se llevan a cabo tantas investigaciones, es lo que hay bajo el hielo. Porque la Antártida es en realidad un continente, no solo hielo. Bajo su capa de hielo permanente se esconden más de 400 lagos desde hace millones de años, y aquí también se encuentra una de las cordilleras más altas del mundo, repleta de valiosas rocas. El hielo y los lagos que hay debajo están llenos de formas de vida microscópicas, y la capa de hielo, que en algunos puntos puede alcanzar hasta 5 kilómetros de grosor, también guarda numerosos descubrimientos científicos.
Un descubrimiento aquí puede reescribir la historia de todo nuestro planeta, el origen de la vida en la Tierra y quién sabe cuántas cosas más. Por eso era tan importante el tratado. ¿Cómo es posible que ambas superpotencias y las demás naciones conquistadoras accedieran a firmar un acuerdo que, en realidad, no les resultaba demasiado favorable? Estados Unidos y la Unión Soviética se observaron detenidamente durante mucho tiempo a través de la mesa de negociaciones. Ambos pensaban que quien controlara esta región podría dominar todo el hemisferio sur. Al final, por suerte, prevaleció la curiosidad científica y, en cierta medida, también los intereses estratégicos de la Guerra Fría. Por un lado, la situación mejoró mucho porque, en plena Guerra Fría, ambas superpotencias consideraron más prudente zanjar rápidamente este tipo de conflictos, ya que en la carrera armamentística nuclear ninguna de las dos quería provocar una guerra abierta. Por eso, prefirieron que el continente siguiera siendo una zona neutral y no se convirtiera en otro territorio militarizado. El tratado firmado en 1959, además de Estados Unidos y la Unión Soviética, también fue suscrito por Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Sudáfrica, el Reino Unido, Francia, Japón, Noruega y Nueva Zelanda. El acuerdo garantizaba que nadie intervendría en la Antártida. En él se prohibieron todo tipo de actividades militares y la extracción de minerales. Solo se permite hacer una cosa allí, investigar. Además, aunque no se rechazaron, tampoco se aprobaron las reclamaciones territoriales, por lo que la Antártida es oficialmente tierra de nadie. Este enfoque también se aplica a las investigaciones, ya que todos los datos científicos deben hacerse de dominio público. Esta decisión garantizó que la investigación realizada en la Antártida no beneficiara solo a una nación, sino a toda la humanidad. El peculiar cierre de la Antártida, de hecho, no hizo que el continente fuera secreto, sino que lo abrió y lo hizo accesible para todos. Al principio del vídeo, solo quería despertar tu curiosidad. Así que, en los años 50 y 60, esto se consideró un logro enorme, ya que en aquella época un solo avance científico podría haber alterado el equilibrio global de poder. Más tarde, además de los 12 países iniciales, otros 40 firmaron el acuerdo, que acabó convirtiéndose en mucho más que un simple tratado. Por ejemplo, sirvió de guía para la elaboración del Gran Tratado Internacional sobre el Espacio Exterior. La Antártida y el espacio exterior se parecen en que ninguno de los dos pertenece concretamente a nadie, pero ambos despiertan el interés de muchos. Y además, en ambos sitios hace un frío que pela. Por supuesto, este tratado tampoco es perfecto. Siempre hay disputas sobre el turismo o la protección del medio ambiente, pero si lo comparamos con el hecho de que la Antártida podría haberse convertido en una zona militar o en una mina, así está bastante bien. Por lo tanto, los efectos del Tratado de la Antártida llegan muy lejos. Gracias a las investigaciones que se llevan a cabo allí, la Antártida se ha convertido en una auténtica mina de oro científica. Pero, ¿qué es exactamente lo que se puede investigar que resulta tan importante para las grandes potencias? Podrías pensar que, con este frío y en unas condiciones tan brutales, apenas puede existir vida alguna. Pero como ya hemos mencionado, según los últimos descubrimientos, podría haber hasta 400 lagos bajo la superficie de hielo. Estos llevan allí millones de años, por lo que albergan microbios que no se encuentran en ningún otro lugar. El mayor de estos cuerpos de agua conocidos es el lago Vostok. Cuando científicos rusos analizaron su agua en 2012, encontraron formas de vida extrañas. No es que extraterrestres pusieran huevos en el lago, sino que descubrieron bacterias y organismos multicelulares completamente desconocidos hasta entonces. El lago contenía en total 3.500 secuencias genéticas únicas, y si estas pequeñas criaturas pueden vivir cómodamente encerradas bajo una capa de hielo, entonces podría existir una vida similar en las lunas de Saturno o Júpiter, por ejemplo en la luna llamada Europa. Debido a los estudios realizados sobre el agua del lago Vostok, tuvimos que replantearnos nuestras ideas sobre la capacidad de supervivencia de la vida en la Tierra. Por cierto, el lago no ha estado en contacto con la superficie durante 15 millones de años, así que los organismos que viven en él tampoco han tenido contacto con el mundo exterior. Pero no solo los lagos, sino también el propio hielo es un área fascinante para los investigadores. Y es que la nieve que cae en la Antártida se va acumulando año tras año, formando diminutas burbujas de aire. Estas pequeñas burbujas son, en realidad, cápsulas del tiempo de la atmósfera. Pueden almacenar información sobre la composición del aire de hace incluso cientos de miles de años. Cuando los investigadores perforan el hielo, en realidad utilizan estas máquinas del tiempo naturales para averiguar cómo era el clima de la Tierra en aquella época. Por ejemplo, así es como saben que la Antártida no siempre fue el reino eterno del hielo. En el hielo se han encontrado restos vegetales, como polen o esporas, que demuestran que la Antártida estuvo alguna vez cubierta por densas selvas tropicales. El continente también nos ha ayudado mucho en la investigación del cambio climático moderno. En la década de 1980, los científicos que trabajaban allí descubrieron el agujero de ozono, esa zona de la capa de ozono por la que la radiación dañina puede penetrar sin dificultad en la atmósfera. La noticia del descubrimiento hizo que, finalmente, los países del mundo se pusieran las pilas y acordaran la eliminación gradual de las sustancias que destruyen el ozono. Y esto, en parte, se lo debemos precisamente a la Antártida.
Además del hielo, también se estudia el suelo con frecuencia. Sobre todo merece la pena investigar las cumbres más altas de la cordillera transantártica, que divide el continente en regiones oriental y occidental. En estos lugares se puede aprender mucho tanto sobre los antiguos supercontinentes como sobre la propia evolución. Este continente también esconde otros aspectos geológicos interesantes, ya que en la parte oriental de la Antártida se ha descubierto un lugar donde la gravedad funciona de forma un poco diferente. Bueno, esto no significa que allí se pueda saltar como en la Luna. Sin embargo, aquí se encuentra una de las anomalías gravitacionales más grandes y misteriosas de la Tierra. Bajo la Tierra de Wilkes, en la parte oriental de la Antártida, las mediciones gravitacionales por satélite han revelado una enorme formación de corteza densa, lo que podría indicar que un asteroide gigante impactó aquí hace más de 250 millones de años. Algunas teorías sugieren que este evento podría estar relacionado con la extinción del Pérmico-Triásico, que fue una de las mayores extinciones masivas de la vida en la Tierra. Una anomalía gravitacional similar ayudó a descubrir una cordillera, pero eso ni siquiera es lo más interesante. En el centro de la Antártida, bajo varios kilómetros de hielo, se encuentra una enorme cadena montañosa, la cordillera de Gamburtsev. Lo curioso es que estas montañas parecen tan jóvenes, como si no se hubieran erosionado, cuando en realidad deberían haberse desgastado hace cientos de millones de años. Según algunos investigadores, algún proceso geológico desconocido hasta ahora podría estar manteniendo la forma de las montañas, quizá un flujo oculto de magma, pero aún no saben exactamente qué es. Así que la Antártida es un paraíso para la investigación de misterios geológicos, el cambio climático y las formas de vida capaces de sobrevivir en condiciones extremas. Y este invaluable terreno de juego científico estuvo a punto de ser destruido por la avaricia de las grandes potencias. Gracias al tratado, todo esto se ha salvado, pero no está nada claro que vaya a ser así para siempre. Si durante una de las investigaciones científicas se descubre algún material valioso, la integridad de la Antártida podría volver a estar en peligro. Mientras tanto, debido al deshielo constante, las burbujas que almacenan datos climáticos antiguos podrían desaparecer, así que conviene darse prisa si queremos saber qué contienen. Sin embargo, hay un pequeño problema con esto. Aunque estas investigaciones son mucho menos agresivas que una perforación petrolífera, sin duda perjudican a la Antártida. Así que, mientras intentamos comprender mejor el funcionamiento del continente, puede que en realidad le estemos haciendo daño. Las investigaciones dejan huella, los científicos pueden introducir contaminantes que hasta ahora eran completamente desconocidos en este continente, y los lagos subglaciales pueden contaminarse con microbios extraños precisamente durante las perforaciones, lo que puede dañar la vida local. Por eso, las investigaciones que se realizan aquí están sujetas a normas cada vez más estrictas. Se intenta que el funcionamiento de las estaciones de investigación sea lo más respetuoso posible con el medio ambiente. Pero, por supuesto, no solo los científicos pueden causar daños en la Antártida. Aunque no hay ciudades ni rutas de senderismo largas en este continente, aún así llegan turistas aquí. Porque, a pesar de su relativo aislamiento, es posible llegar a la Antártida. Que no haya malentendidos, no puedes ir allí simplemente por tu cuenta. Los turistas no necesitan un permiso especial, pero los viajes solo son posibles a través de empresas que operan según las normas del Tratado Antártico Internacional. Estos pueden ser cruceros, y además con barcos bastante grandes que consumen muchísimo combustible, pero también hay muchos vuelos que incluyen un aterrizaje y una estancia de unas pocas horas, lo cual tampoco es muy ecológico. Según una encuesta, entre 2016 y 2020, cada turista provocó la fusión de 83 toneladas de nieve solo con los cruceros. Imagínate, si cada persona convierte en agua la cantidad de nieve de una pista de esquí, cuánto puede haber disminuido la capa de nieve y hielo de la Antártida debido a los hasta 100.000 turistas que llegan aquí cada año. Y no solo contribuyen a la destrucción de la naturaleza con sus emisiones contaminantes. Tampoco los pingüinos están muy contentos con ellos, por muy absurdo que suene. Según investigaciones, el nivel de estrés de las colonias que no están acostumbradas a los humanos ha aumentado desde que tienen visitantes habituales. Para proteger el continente, la Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida ha implementado medidas, regulando estrictamente la eliminación de residuos, así como la esterilización de los objetos traídos, como las botas de los turistas. A pesar de toda la precaución y las buenas intenciones, incluso la intervención más pequeña en un mundo tan aislado puede tener un gran impacto. Así que el futuro de la Antártida está en nuestras manos. Podemos conservarla como el último laboratorio intacto del mundo, o podemos permitir que la curiosidad y la avaricia humanas desestabilicen todo el sistema. Por lo tanto, la situación no es buena, y perfectamente podría empeorar pronto. En 2048 podría llegar un punto de inflexión, ya que se revisará la prohibición de la minería establecida por el Tratado de la Antártida. Esto sin duda provocará disputas internacionales y, según algunos, podría incluso marcar el inicio de una nueva fiebre del oro, solo que en esta versión, los primeros en competir no serán buscadores de oro, sino diplomáticos trajeados armados con textos en letra pequeña. No nos sorprende en absoluto. Los recursos de la Tierra se están agotando cada vez más, así que un lugar donde nunca se ha extraído nada puede resultar muy valioso.
por desgracia, cada vez es más valioso. Lo irónico de todo esto es que, debido al calentamiento global, el hielo se está derritiendo, lo que podría facilitar aún más la extracción, y con los minerales obtenidos podríamos agravar aún más el cambio climático. Algunos países están desarrollando con entusiasmo sus estaciones de investigación, oficialmente en nombre de la ciencia, pero está claro que hay otros intereses en juego. Muchas empresas de investigación, por encargo del Estado, ya están intentando evaluar en qué zonas merecerá la pena comenzar la minería. La competencia no es solo por los tesoros bajo el suelo helado, los derechos de pesca en las aguas circundantes son igual de disputados. Según los ecologistas, la pesca ya ha destruido el ecosistema local, igual que ha ocurrido en muchos otros lugares del mundo. Otros países, por su parte, preferirían desplegar aún más barcos pesqueros en esta zona, ya que en estas aguas vírgenes hay peces por valor de miles de millones de dólares. La mayoría de los investigadores opina que, en lugar de relajar el tratado internacional, habría que endurecer aún más las normas, ya que ni siquiera las actuales son suficientes para proteger la Antártida. Según ellos, es ahora cuando hay que salvar la zona de los pescadores, los turistas o incluso de los políticos ávidos de dinero. Aunque este continente esté a decenas de miles de kilómetros de nosotros, deberíamos preocuparnos por él, ya que es el gran aire acondicionado de la Tierra. Si lográramos impedir que el ansia de poder y el dinero marquen el ritmo, toda la humanidad podría disfrutar de su agradable efecto refrigerante durante mucho tiempo más. Y casi mejor ni imaginar qué pasaría si la Antártida se derritiera. Porque lo que está en juego no es poca cosa, en la Antártida hay tanto hielo que, si todo se derritiera, el nivel del mar a nivel global subiría más de 60 metros. Esto significa que no solo la mayoría de las ciudades costeras, sino también muchos países situados junto al mar desaparecerían por completo. Además de unos daños materiales inimaginables, millones de personas tendrían que buscarse un nuevo lugar donde vivir, si no miles de millones. Según las investigaciones más recientes, es precisamente hacia ese escenario hacia el que nos dirigimos. Algunos glaciares de la Antártida ya se están derritiendo a un ritmo tal que difícilmente se podrán detener. Además, debido al deshielo, cada vez quedan al descubierto más superficies terrestres oscuras. ¿Y por qué es esto un problema tan grave? Pues porque mientras la nieve y el hielo blancos reflejan la radiación solar, estas zonas oscuras la absorben aún más. Esto provoca un deshielo aún más rápido y, por tanto, un cambio climático aún más significativo.